Nombre de Dios, poderoso es tu nombre, porque aquí estoy, vine a adorarte, a glorificarte. Dígale, hermano, vine a alabarte a ti, a honrarte a ti. ¿Cuántas cosas hemos pasado juntos, Dios? Dile. ¿De cuántas me has levantado? ¿De cuántas me has consolado? ¿De cuántas me has librado, Señor? Por eso estoy aquí, para agradecerte a ti, Señor Todopoderoso, que me sostienes con la diestra de tu mano. Y hoy estamos aquí porque queremos aprender más de ti, queremos recibir enseñanza de lo alto, queremos crecer espiritualmente y queremos romper, Señor, con aquello que nos ha mantenido apenitas y no hemos logrado despegar en la vida espiritual. Hoy es el día, hoy es el momento que preparaste desde la eternidad para nuestras vidas. Padre, gracias por esta palabra, que yo la recibo. Dígale, hermano, yo la recibo, yo soy tierra fértil, recibo tu semilla para que germine y dé fruto como tú lo deseas, Padre. Dale toda la gloria y la honra es a ti, Padre. Ayuda a que el predique, porque es de carne. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Toma asiento, bienvenido. Qué gusto verlo. Siempre es un placer predicar la palabra de Dios. Nos complace. Y esto que oramos al principio, eso Dios me lo decía cuando estábamos adorando a Dios. De cuántas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha levantado y consolado. Y bueno, la palabra de hoy, tome su asiento por favor, acomódese. La palabra de hoy es una palabra que Dios me revelaba hace algún tiempo, porque muchos de nosotros vivimos en Jesús, vivimos en la iglesia, vivimos en el camino del Señor, pero hay cosas y promesas que aún no se han cumplido en nuestras vidas. Y caminamos y avanzamos y decimos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que hay cosas que todavía no se destraban en nuestra vida. No sé, usted sabrá algunas cosas que necesita, que espera y que todavía no han llegado. La palabra de hoy se llama promesas, porque quiero decirle que este libro, que es el manual de vida, está plagado, no lleno, plagado, hermano, de promesas que dejó Dios para todos nosotros. No la dejó para los ángeles, la dejó para la creación, para usted y para mí. Pero para acceder a ellas se debe de cumplir dos condiciones, hermanos. La primera es que tenemos que tener la llave, la constante, la que siempre debe estar en nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Si usted todavía no ha visto las promesas de Dios en su vida, quiero decirle que hoy va a saber por qué y va a saber cómo va a lograr que esas promesas desciendan a su vida. Lo primero es la llave, es Cristo. Sin Él nada podemos. Dice la palabra, ¿verdad? Que Él es la vid, nosotros somos el pámpano y sin Él nada podemos hacer. Y esa es una regla de oro. A mí Dios particularmente me revela su palabra por fórmulas. Y yo le puedo decir, esa variable no puede faltar en la fórmula de recibir promesas en nuestras vidas. Entonces lo primero es Cristo. Y la segunda condición que se debe de cumplir es que nosotros debemos de obedecer su palabra. Porque todas las promesas llevan algo que también nos corresponde a nosotros hacer. Y a veces ahí nos atoramos, a veces ahí nos quedamos y no nos damos cuenta que eso posiblemente sea lo que hoy no haya permitido aún que recibamos la bendición. Yo no sé si usted se acuerda cuando era niño, pero siempre había una promesa de nuestros padres: si haces la tarea, si cumples con tu habitación limpia, te voy a llevar el fin de semana a ese lugar que tanto esperas. Y nosotros como hijos, como niños, siempre esperábamos con ansia ese día. Y decíamos, me voy a poner las pilas porque sé que mi papá me va a llevar al lugar que más me gusta el fin de semana. Y entonces cumplía uno con esa condición, amén. Y llegaba ese día
Yo le pregunto algo, hermano, ¿usted dudaba que su papá lo fuera a llevar? ¿Verdad que no? A pesar de todo, usted sabía que el papá se lo iba a cumplir. Pues ¿sabe qué? Así es nuestro Padre Celestial. Así es Dios. Aquí están todas las promesas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y estas promesas no se podían cumplir y no podíamos accesar a ellas, y muchas veces no se cumplen en nuestras vidas. No porque Dios no quiera, hermano. No es que Dios no quiera darte todo lo que Él dejó escrito. Él no miente. Aquí está para ti, para mí. Siguen vigentes las promesas de Dios. Pero no es que Él no quiera, sino que muchas veces son nuestros pecados, son nuestras desobediencias las que a veces hacen que impida que esas promesas no lleguen a nuestras vidas. Por eso vamos a la palabra de Dios, que dice así, Isaías 59 del 1 al 2. Fíjese bien, hermano, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué está diciendo esto? Dios está listo y dispuesto todo el tiempo para bendecirnos, todo el tiempo para que sus promesas se cumplan en nosotros, todo el tiempo. Pero fíjense lo que dice el 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Entonces a veces somos nosotros. Dios está dispuesto, con las manos listas para dártela, porque ya están escritas, ya quedaron plasmadas aquí sus promesas. Pero para la gloria de Dios tenemos al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús. Y cuando llegó Jesús a esta tierra, pasaron dos cosas, amado hermano. Lo primero es que nos reconcilió con su sangre y pidió perdón a Dios por nosotros. Eso fue lo primero que hizo, porque usted tiene en la pantalla ese pasaje. Si por nosotros fuera, estaríamos todo el tiempo alejados de esas promesas. Pero Jesús hizo la obra redentora. Él pagó por ti y por mí. Él cumplió por ti y por mí. Y la segunda cosa que pasó cuando llegó nuestro Señor Jesucristo es que Él es la simiente de Abraham, y a Él van dirigidas todas las promesas de Dios. Grábese eso, hermano. Él es la simiente de Abraham, que menciona la palabra, y a Él van dirigidas todas las promesas. Entonces, sin Jesús, las promesas no llegan. Si no tienes a Jesús, las promesas no llegan. Si no reflejas al Rey de Reyes, las promesas no llegan. Es en Él es que llegan las promesas. Y por eso la palabra de Dios dice así en Gálatas 3, del 13 al 16. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo, ponga atención, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Fíjese nada más, para que en Cristo nosotros recibamos esas bendiciones que Dios profetizó para Abraham y para su descendencia. Seguimos leyendo, dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese bien, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Él están las bendiciones, en Él están las promesas. Por eso le decía que la constante en nuestras vidas para que las promesas de Dios aterricen, tiene que ver Jesús ahí. Si Dios no ve a Jesús en tu vida, perdóname, hermano, no llegan las promesas de Dios. Es una regla de Dios. Así funciona esto. No es porque estés guapo o guapa o porque hagas mucho o poco. Es porque
reflejes a Jesús en tu vida para que esas promesas lleguen. Nosotros ya estamos perdonados y reconciliados, hemos entrado en Cristo los que lo hemos aceptado y en Cristo recibimos todos los derechos, todas las promesas de Dios. Por eso la palabra dice así en Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y entonces, ¿qué? Somos herederos según la promesa. La prédica de hoy se llama la promesa, las promesas de Dios para nosotros. Entonces, nosotros somos herederos de esa promesa de bendición, siempre y cuando estemos en ¿qué, hermanos? En Cristo. No se te olvide, esa es la llave. Por eso es tan importante Jesús en nuestras vidas, hermano. Lo es todo, hermano. Absolutamente todo es Jesús. Por eso Dios dice, a mi Hijo honren, a mi Hijo alaben, porque en Él están las bendiciones y las promesas. Es necesario, amado hermano, que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón. Dios dejó una promesa que encierra todas las promesas. Fíjate bien, Dios dejó en una promesa que encierra todas las promesas. Y lo dejó escrito en 2 de Corintios 1:20, y quiero decirte que esta es la base de esta predicación. Dice la palabra en tu pantalla, porque todas, hermano, ponga atención, todas las promesas de Dios son en Él, con acento. En Jesús, sí. Y en Él, con acento, en Jesús, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sabe quién marca ese versículo, hermano? Dios te está diciendo, todas mis promesas que yo tengo en la palabra, en la Biblia que dejé, se cumplirán si tienes a Jesús. Y si tienes a Jesús, te voy a decir que sí a todo. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo, sin lugar a dudas. Pedir todo en el nombre de Jesús es fundamental. Cuando tú le pides algo a Dios en el nombre de Jesús, Él ve a Jesús, no ve a Jorge, no ve a Grayson. Y Él dice, sí, porque es mi hijo. Tienes y reflejas el amor de Jesús, entonces yo te doy esas promesas. Y el amén significa así sea, es el cumplimiento. Yo te respondo sí a la promesa y luego dice, amén, sea cumplido eso que pides, porque yo veo a mi hijo, no veo al hombre. Cuando dice que es por medio de nosotros, ahí como lo lees, significa que al ver los demás, que Dios te bendice, entonces Jesús es glorificado en tu vida. Jesús es glorificado y eso le agrada a Dios. Por eso quiero decirte, hermano, que a Dios le agrada bendecirnos, porque es glorificado su Hijo Jesús. Por eso la palabra dice así en Juan 13:14. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Qué tremendo, ¿no creen, hermanos? Es tremendo lo que nos puede dar el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de reflejar el amor de Jesús en nuestras vidas. Ahora bien, hay algo que es muy importante que Dios me ponía a predicar esta tarde, que debemos de saber, amado hermano, que las promesas se componen de dos partes. Y esto es muy importante, hermano, muy, muy importante. La primera es que tienes que cumplir una condición. Y es que Dios vea reflejado a Jesús en ti, sin lugar a dudas. Y la segunda, para que se dé el resultado, es entonces cuando Dios te da eso que prometió y entonces es glorificado su Hijo. Son dos partes, condición y resultado. Es una fórmula.
Y yo quiero mostrarte ejemplos en la Biblia tremendos, hermano. Porque siempre es así, condición y resultado. Condición y resultado. Y veamos un ejemplo desde el inicio de la humanidad. Génesis 2, del 16 al 17. Mire este ejemplo, hermano. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa es una condición. Le estaba diciendo, de este no puedes comer, es una condición. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el resultado. Dios dice, esta es la condición, no comas de este árbol. Y este es el resultado, morirás. Y se refiere a que Adán y Eva habían sido creados eternos, pero no cumplieron la condición. Y entonces pasaron a conocer la muerte, como hasta el día de hoy nosotros. Por eso cargamos antes de llegar Jesús a nuestras vidas, el pecado original, que es la muerte. Esa es una forma de cómo se ejemplifica, hermanos, de cómo es que una condición trae un resultado. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Cuando María fue visitada por el ángel Gabriel para anunciarle el nacimiento de un hijo de su vientre llamado Jesús, es otro ejemplo. Y ponga atención porque ahí también hay una condición y hay un resultado, hermano. Y esto usted lo puede aplicar a su vida. Vamos a leer la palabra en Lucas 1, del 28 al 31. Y entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fíjate nada más, hermano, esa era la promesa de Dios a su vida. Iba a nacer Dios hecho carne de su vientre. Pero aquí comienza la enseñanza. La condición es importante. Fíjate cómo dice esto. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Usted sabe en la condición en la que estaba María en ese momento. Nosotros lo leemos y pensamos que es sencillo y es fácil. Pero en esa época, una mujer que estuviera embarazada sin marido tenía pena de muerte y era a base de pedradas. Tenía que cumplir una condición, María, y no era sencillo. Van a ser de ti el Salvador, van a ser de ti Jesús, el Dios hecho carne. Ok, maravillosa la promesa, pero ¿cuál era la condición, hermano? No era fácil para María, no era fácil cumplir la condición, y yo estoy seguro que hay muchas promesas en tu vida y en mi vida, que cuando vemos la condición, decimos, mejor no, ángel Gabriel, porque me pueden apedrear. Mejor no, ángel Gabriel, porque pueden decir que soy una adúltera. Mejor no, ángel Gabriel, porque voy a pasar un momento difícil en mi vida, complicado. Está padre la promesa de tener a Jesús, a un hijo, pero es complicado para mí cumplir con la condición. Y Dios me decía, reflexionemos, ¿cuántas promesas nos han quedado ahí en la condición? ¿Cuántas promesas han dicho uno, híjoles, ahí sí, mira, mejor me espero a la siguiente promesa? Como dice, Señor, ¿me repite la pregunta, por favor? O pasamos a la siguiente pregunta. Esa condición ya no. María pudo haber dicho, no, hay mucho problema. Ser embarazada sin haber conocido varón, ¿o no, hermano? Es complicado, pero ella, hermanos, por fe, cumplió con la condición.
sin lugar a dudas. Ella por fe lo hizo, hermanos. Por fe tomó la decisión correcta. Y fíjese lo que dijo María. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo leemos rápido, ¿no? Sí, pues María aceptó y ya, pero no había puesto usted a detenerse lo difícil que fue tomar esa decisión. Y llegó la promesa, llegó Jesús a su vida, pero ella fue muy valiente. Y a veces nos falta eso, amado hermano. Dios sí quiere dártelo todo, pero nos falta ser valientes. Nos falta renunciar a lo que el mundo ofrece. Nos falta decir: tu palabra dice eso, yo le creo. Tu palabra dice que yo deje esto o que camine en esto, yo te creo, Señor. Y es que se puede decir fácil, hermano, pero es una decisión propia y personal. ¿Cuántas promesas se han ido por la no cumplimiento de una condición en la palabra de Dios? Y todo tiene que ver con una condición. Dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y todo te irá bien. Pero ¿cuál es la condición? Honra a tu padre y a tu madre. Y muchos dicen: no, es que mi papá me hizo mucho daño, que me lastimó. Y hace poquito platicaba con la pastora precisamente eso. Y me hacía una pregunta, me decía: ¿es posible perdonar a tu padre, es posible honrar a tu padre después de que abusó de ti? Yo le decía: inmediatamente no, pero sí se puede. Primero tienes que pedirle a Jesús que sane tu herida, que entre a tu corazón y que te permita perdonarle, soltar perdón. Y te prometo que después de eso vas a poder honrarlo. Yo lo viví así. Yo pasé esas etapas. Sí se puede, no es inmediato, le decía la pastora, es cierto, no es inmediato. No es que le digas a una oveja: acaba de abusar de mí mi papá, y tú le digas: hónralo. Es difícil, yo sé, pero en un proceso de Dios sí se puede, hermanos. Cumplir con la condición. No podemos decir: es que yo no puedo. Sí se puede. Y María cumplió con esa condición, amados. Eso se llama fe. Por eso la palabra de Dios dice así, en Isaías 55, del 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate lo que dice el 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué está diciendo esta palabra, amado? Que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Que si Dios lo dejó escrito, se va a cumplir en tu vida. ¿Tú lo crees? Solo hay que estar dispuestos a cumplir con la condición. Hay que estar dispuestos, así como María, a decir: no me importa el vituperio. La mente la voy a cerrar a lo que piense que puede pasar. Yo confío en Dios. Confío en su palabra, como dice aquí. Confío en esta palabra. Porque sé que si Él la soltó, se va a cumplir, hermano. Una promesa de Dios, querido hermano y hermana, es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder del cumplimiento. Lleva en sí ese poder de cumplirse, siempre y cuando tengamos esa condición de reflejar a Jesús, porque van dirigidas a Él. Y cuando nosotros creamos y seamos obedientes a su palabra. ¿Cuántas cosas nosotros como pastores vemos, hermanos? Vemos muchas cosas como pastores, de situaciones que no se liberan, que no se resuelven, que no llegan las cosas,
porque hay condiciones que no queremos cumplir. Y nosotros damos el consejo a la oveja, al hermano o la hermana, pero no depende de nosotros, ni de Dios tampoco. Depende de usted y de mí, que diga, ok, si la palabra dice eso, así va a ser. Le doy otro ejemplo. Hay una bendición de Dios en promesa que está en Deuteronomio 28, del 1 al 2. Seguramente lo ha leído muchas veces. Y a lo mejor usted me va a decir que soy aguafiestas, pero muchos de nosotros siempre queremos escuchar solo el apapacho y el cariñito, lo bueno, el filete bueno, el ribeye, ese es sabroso. Pero ya nos cuesta trabajo cuando hay una condición que tenemos que cumplir. Este es un filete de Dios, es una promesa hermosa de Dios, ¿verdad? Y usted la lee y dice, Deuteronomio 28, 1, 2, y dice así, acontecerá, fíjese bien, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, hasta ahí hay una condición. ¿Ya la leyó o no? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿para qué? Para guardar y ¿para qué? Aquí viene lo interesante, para poner por obra la palabra de Dios. Para poner por obra la palabra de Dios es la condición. Entonces después sigue, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ese es el resultado. Pero nos brincamos, decimos, es que Dios me va a bendecir porque soy un hijo de Dios y asisto a la iglesia y a la célula y alabo a Dios. Dios me va a bendecir. Y nos brincamos, si oyeres, si guardaras, si pusieras por obra. Eso nos los brincamos. Y Dios nos mandó a predicar eso. Hay bendiciones, hay promesas que están detenidas porque nosotros mismos no cumplimos una condición. Así obra Dios, hermanos. No hay secretos en la palabra. No hay nada que no tengamos también nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios da 99 pasos por nosotros, pero nosotros tenemos que dar uno. Y a veces nosotros solo esperamos que Dios dé los 99 y no damos ese pasito. Así opera Dios. Ahora, Dios no te va a obligar, no me va a obligar a mí. Dios es un caballero, Él toca tu puerta. Si tú abres, Él entra y hace morada contigo. Si tú no quieres cumplir la condición, querido hermano y hermana, no pasa nada. Pero literal, no pasa nada. Es decir, no hay bendiciones. O sea, así funciona, ¿me explico? Si tú no lo quieres hacer, Dios dice, sale, todos en paz. Pero tampoco pasa nada. En la misma salvación, fíjese bien, hermano, en la misma salvación que ganó Jesús por nosotros, hay una condición. Aleluya. En la misma salvación hay una condición. Oye, es que dice, la salvación es gratuita. Yes, sí. ¿La ganó Jesús por mí? Sí. Pero si hay condición, ¿quiere verlo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no en la mente, en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay condición, hermano? La salvación es gratis. Sí, la ganó Jesús por ti y por mí. Pero tú lo confesaste con tu boca, ya hiciste la oración de fe. ¿Crees que verdaderamente lo que dice la Biblia, que Él resucitó, es cierto? ¿Lo crees de verdad? ¿O solo crees que son fábulas que te han contado? Si cumples esa condición, dice, entonces serás salvo. Hasta la propia salvación
tiene una condición. Eso es lo que Dios me revelaba. Tenemos que poner de nuestra parte. Una vez condición y resultado. ¿Cuántas promesas se han ido por la falta del cumplimiento de una condición? Póngase a pensar, hermano. ¿Cuántas promesas se han ido? Porque Dios sí quiere, pero nos falta estar en Cristo, reflejar a Cristo. Nos falta eso. Nos falta esa pequeña condición. Por eso la palabra de Dios dice así en Juan 17, del 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y fíjate lo que dice Jesús, hermano. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesús? Las bendiciones que prometiste a Abraham en su simiente, que soy yo, se las he dado a ellos. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Fíjate, yo en ellos. Si no tienes a Jesús, no hay cumplimiento de promesas. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Acuérdense que leímos, las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, y luego termina diciendo, para que sea glorificado Jesús. Eso está diciendo esta palabra. Para que conozcan que tú me has enviado, Señor. Wow. Yo estoy seguro que después de esta tarde, hermanos, muchas promesas van a descender a su vida. Porque Dios cuando me dio esta palabra, me decía, hace falta romper nada más un pequeño sello que a veces hay en la vida de mis hermanos, por la falta de cumplir con esa condición. Y entonces Dios está listo, hermanos. Imagínate, literal, que es una alberca. Cuando tú le abres a la compuerta, la alberca sale todo el agua. Ahí están las promesas contenidas en este libro, listas para que sean derramadas en tu vida y en mi vida. Solamente hace falta cumplir con esa condición. Es bellísimo poder entender cómo llegan las promesas de Dios a nuestras vidas. Y yo quise resumir 3 puntos, amados. Si usted quiere tomar nota o llevárselos en su corazón, pero es importante para poder activar las promesas de Dios, 3 puntos que en oración Dios me daba. Primero, debes saber que si lo que deseas que se cumpla en tu vida está en la palabra de Dios. Otra vez, primero tienes que saber que si lo que tú deseas está escrito en la palabra de Dios. Si hay un versículo, si hay una promesa en la Biblia que respalde lo que quieres. Porque por ahí dice la palabra, ¿verdad? Pedís y pedís mal, porque pedís para tus carnalidades. Hay cosas que a veces no se cumplen porque no está conforme a la voluntad de Dios. Número 1. Número 2, debes estar en orden con Dios. Debes ser obediente a su palabra. Y es ahí donde también nos hace falta estar en orden y ser obedientes a su palabra. Esa es la segunda cosa que nosotros debemos hacer para activar la palabra de Dios. Y el punto número 3, para activar las promesas en particular, debes de cumplir esa condición específica que dice lo que tú anhelas. Y orarlo y decirle al Padre, Señor, tu palabra dice así. Por ejemplo, si tú quieres finanzas, dice la palabra, traer los diezmos al alfolí y verás cómo yo abro las ventanas del cielo y derramo bendición abundante en tu vida. Reprendo por ti al devorador. No toca el fruto de tu tierra, ni tu vida es estéril en el campo. ¡Pah! Promesa, hay condición. Condición y promesa.
Siempre funciona así. Y entonces, si tú diezmas, puedes orar al Padre y decir, Señor, tu palabra dice así. Yo lo hago y yo espero de ti esa parte. Y así activamos, porque es una verdad. Dios no es hombre para que mienta. Ahora, no te desanimes, hermano. Si aún no se cumple esa promesa o esa bendición que esperas en tu vida, yo sé que todos esperamos algo. Recuerda que Dios, aunque tú no lo veas, Él está trabajando, Él está obrando y en su tiempo Él te lo va a dar. A veces estamos solo esperando procesos en nuestras vidas que cambien para lograrlo. Por eso la palabra de Dios dice así en Romanos 14, del 16 al 20. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes? Aquí Dios en su palabra nos está recordando lo que Abraham pasó y tuvo que aguantar para que esa promesa que Dios le había hecho se cumpliera. Seguimos leyendo. Él creyó, habla de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Sabe a qué se refiere esto? De esperanza contra esperanza, hermanos. Aquel era un hombre de 75 años, su mujer era estéril. Imagínense aquí en Veracruz, que él decía, Dios me prometió un hijo, tengo 75 años, y mi esposa es estéril, voy a tener un hijo. Dios me lo dijo. Aquí en Veracruz, ¿qué le han de dicho? Estás loco. ¿Cómo murmuraría la gente alrededor de sus vecinos? El viejito dice que va a tener un hijo con su esposa estéril. Está loquillo. Así dirían aquí en Veracruz, alvaradeño. ¿Y tú crees que no se daba cuenta Abraham, hermano? ¿Tú crees que no se daba cuenta Abraham? ¿Que se burlaban de él? Te pregunto. Pero no decayó su esperanza, Rodri. No decayó la esperanza. Por eso dice la palabra, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Para qué? Para que la promesa llegase. ¿Qué promesa estás esperando hoy? Sé como Abraham. Seamos como Abraham. Se podrán burlar de ti. Podrán decir, eso no es posible. No va a llegar. Pero Abraham hizo esto conforme a lo que le había dicho Dios. Era una promesa. Esa era la promesa. Así será tu descendencia. ¿Estás de acuerdo conmigo, iglesia? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y sabe ahorita lo que me recordó el Espíritu Santo. Se me había olvidado algo, perdón, Señor. Pero la luz se fue en toda la Riviera a las 11:45 de la mañana. Y yo quiero dar la gloria a Dios en redes y a ustedes, porque te pasan 1000 cosas por la cabeza. ¿Y cómo vamos a dar el servicio? ¿Qué vamos a hacer? Y me dice mi esposa, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a orar con fe. Y nos pusimos a orar con fe. Señor, oramos, ¿verdad? Señor, tú derribaste las barreras de Jericó con 5 metros de espesor de piedra, solo dando vueltas alrededor de ellas. Esto de que venga la luz, Señor, para ti es insignificante.
y para que tu palabra se predique más. Así que te pedimos, le dijimos, que te glorifiques, porque vamos, yo le dije así, oré así, ahí está mi esposa de testigo. Le dije, porque voy a dar testimonio de tu grandeza en el púlpito. Para la gloria de Dios, aquí estamos. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Si no vivimos lo que predicamos, de nada sirve. Si no vivimos lo que predicamos, de nada sirve, hermanos. Seguramente Dios, el Señor se ha de estar gozando porque, ¿sabes? Cumplimos una condición. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas todas tus peticiones en oración y ruego, ¿sí o no? Y entonces el Dios te dará esa paz que tanto necesitas. Nosotros cumplimos la condición, oramos con fe y Él cumplió su palabra porque Él es fiel. ¿Qué te debe el Señor hoy? ¿Qué promesa está pendiente para tu vida hoy? Cumple con la condición, amado. Cumple con esa condición y no te desesperes que va a llegar esa promesa a tu vida. Dios es fiel, Dios es fiel. Las circunstancias negativas no representan nuestro destino. No lo representan, sino que son obstáculos como las murallas de Jericó que tienen que rendirse frente al poder de la palabra de Dios. Se tienen que rendir porque es más poderosa la palabra de Dios. Usted sabe lo que le habrán dicho al pueblo de Israel cuando Dios le dijo, dale 6 vueltas a las murallas de Jericó para que se caigan. Se burlaban de ellos, hermanos. Ridículos. A lo mejor hoy se burlan de ti. Ridículos. ¿Cómo se va a caer esa muralla? Pero Dios es fiel. Y Dios dijo, dale 6 vueltas y en la séptima toca trompeta. Levanta la voz y se van a caer. Ridículos. No, obedezco, cumplo la condición. Que no se ha caído en tu vida, querido hermano y hermana. ¿Qué falta? Salud, economía, liberación, matrimonio, hijos. ¿Qué te falta? Yo te invito, porque Dios me reveló esta palabra, a que solo cumplas lo que te corresponde. Dios es fiel, Él va a cumplir. Siempre. Siempre va a cumplir. Toda la eternidad la va a cumplir. Se cumple cada palabra que está escrita. Es una bendición tener promesas de Dios, hermanos. Una bendición, sin lugar a dudas. El creyente, como usted y como yo, llegamos a ser un canal que Dios utiliza para realizar su voluntad en nuestras vidas. Busca las promesas de Dios y úsalas como herramientas divinas para construir tu vida, hermano. Te lo repito, las promesas de Dios, búscalas. Lee la palabra y ve una promesa, cumple la condición y espera en Él y construye tu vida en Cristo. Así, ve ganando Jericó, ve ganando Mar Rojo, ve ganando poco a poco. Construye tu vida en base a las promesas de Dios. A veces no sabemos todo el tesoro que tenemos. De verdad, hermanos, no sabemos el tesoro que tenemos. Lo predicaba mi hermana Jania el domingo pasado. No sabemos todo el potencial que hay aquí, hermano. Usted ha visto cuando dice, las bendiciones te alcanzan. Cuando usted experimente eso, vas a vivir toda tu vida abrazado de Dios y nunca te vas a separar de Él. Porque vas a ver su poder
todo el tiempo, y no por lo que te da, sino por lo que Él es, porque es fiel, lo cumple. Nosotros hemos experimentado que las bendiciones nos alcancen. Y sí, estamos aquí, como decía Pablo, encarcelados en Cristo, estamos sirviéndole a Él, caminando en Él, sufriendo algunas situaciones que a veces tenemos que pasar, pero las bendiciones nos han alcanzado. Y yo te lo vengo a predicar hoy porque sé que hay cosas que esperas en tu vida que se cumplan. Y esto es una revelación de Dios para tu vida. Sí se van a cumplir. Solo cumple con la condición que te corresponde. Ten a Cristo, que en Él son las promesas de Dios. Son en Él sí y en Él amén. Tenlo a Él y tú cumple esa pequeña condición que te toca también a ti. Ese paso, y Él da 99. Y aquí quiero que pases el día de mañana a dar testimonio de su poder. ¿Tú lo crees? Dale una ofrenda de palmas. Termino con esta palabra, hermanos. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste hoy, iglesia, la recibiste no como palabra del pastor, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Esa es la palabra, y así se cumplen las promesas. Porque yo predico, pero la palabra es de Dios. No es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Dios ya dejó las promesas listas, querido hermano y hermana. Jesús es nuestro intermediario. Lo que resta es que cumplamos en ser obedientes a su palabra y reflejemos a Jesús en nuestras vidas, para que todas las promesas que tú pidas en el nombre de Jesús te sean dadas en el sí y en el amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Yo he terminado la palabra de hoy, que se llama las promesas. Pero, pues no sé, cada uno de ustedes qué promesas tengan. Y Dios me hacía ver que yo les hablaba de un paso, de una condición para que se cumplan las promesas. Y no tiene que ver con que esta sea una condición de la palabra de Dios. Pero implícitamente sí va. Y yo voy a orar por ustedes. Voy a orar. Pero si tú tienes promesas que no han sido cumplidas o quieres que se cumplan cosas en tu vida, yo te invito a que pases al frente y vamos a orar para que Dios haga una obra en nuestras vidas y podamos dar testimonio de su poder. Dice la palabra de Dios en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no se ejecutará. Así que yo quiero orar por ustedes, hermanos. Póngase de pie, por favor. Si tú tienes promesas que no han sido contestadas, promesas incluso que crees que no te mereces, hermano, promesas que dejaste guardadas,
sueños que aún no se han cumplido. Han pasado años y los dejaste como obsoletos. Quiero decirte, hermano y hermana, que Dios es fiel y es tan bueno que hoy te dice que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que quiero orar por cada uno de nosotros, porque yo sé que hay promesas y bendiciones en nuestras vidas que aún no han sido derramadas. Pero hoy, con esa fe de María, para cumplir con la condición, con esa fe del pueblo de Israel para dar vueltas a las murallas de Jericó, yo, dígale, hermano, Señor, cumplo con mi condición a partir de este momento, para que aquello que tanto anhelo y espero, Señor, sea derramado en mi vida. Señor, yo honro a mi padre y a mi madre, Padre. Yo los honro. Yo te pido, Padre, para que me des larga vida y vida en abundancia. Señor, yo ofrendo y diezmo, Señor. Te pido, Señor, que abra las ventanas del cielo y derrames bendición abundante en mi vida, Señor. Que reprendas por mí al devorador, que no toque el fruto de mi tierra, ni que mi vid sea estéril en el campo, Señor. Padre, yo escucho tu palabra, guardo tu palabra y la pongo por obra, Señor. Así que, Padre, bendíceme, exáltame, Señor, en cada área de mi vida, Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, porque todo aquello, Señor, que había estado parado, frenado, habría estado tapado como los pozos de Jacob que le dejó a Isaac, hoy se destapan, Señor. Hoy cumplo con la condición. Hoy yo doy mi parte, Señor. Hoy recibo a Jesús como mi Rey y Salvador. Reconozco que murió entre los muertos, pero resucitó al tercer día, que Él pagó por mi pecado. Él me limpió con su sangre, que hoy reina a la diestra del Padre. Así que, Señor, aquello que yo pensaba que no se podía, hoy he aprendido que sí se puede. Solo hay que esperar, de esperanza contra esperanza, así como esperó Abraham. A pesar de las burlas, de lo irreal, de lo increíble. Hoy, Señor, yo te pido, Señor, que cumplida la condición de tener a Jesús, cumplida la condición de la promesa específica, hoy, Señor, derrames bendición abundante en mis hermanos. Que todo aquello que ha estado parado, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de bendición, llegue a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque creemos en tu palabra, Señor, y hoy se predicó la palabra de Dios. Así que confiados en que tú no mientes y que tu palabra se cumple, hoy recibimos las promesas de Dios para nuestras vidas. Hoy derramas bendición abundante en mis hermanos y hermanas, en los matrimonios, en los hijos, en cada área de sus vidas que ellos esperan, Señor. Y yo estoy seguro, Padre, que pasarán aquí al frente a dar testimonio del poder de tu palabra que se va a cumplir, Señor. Sana, restaura y cumple tu palabra, Señor, porque eres un Dios fiel a tu palabra. Vamos a adorar a Dios, hermano. Puedes soltar la alabanza, Gabriel, por favor. Así que ahora, hermanos, nos toca alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabes, hermano? Él lo hará otra vez. Yo confío, yo te conozco. A ti, hermano, que te congregas en Pan de Vida, Riviera. Y oro por ti todos los días. Y tengo fe, como oré, muros rodeando esto. para que Dios derrame en sus vidas eso que tanto Pensé anhelan. que caerían, Van a caer los muros. mas nunca me has fallado, Dios. Él nunca falla, hermanos. Necesitamos cumplir la condición. La espera termina. Hoy se acaba la espera, hermano. Hoy hay algo especial. Sé que has cae del cielo. vencido ya. Gloria a Él. Nunca me has fallado, Dios. Nunca falla.
de ti. No importa que tu condición hoy no es la que esperas, pero va a llegar, hermano. Te lo prometo. Dios lo promete. La noche acabará, Gloria a Él. tu palabra se cumplirá. Siempre se cumple su palabra. Mi corazón te alabará. Solo alábale, hermano. Él lo va a hacer. Confía en Él. Hemos visto milagros y prodigios. Cristo mi Salvador, Señor, tu palabra ha sido predicada. cúbreme con tu amor. Se destapan los pozos, Señor. Mi corazón Se abren te las puertas del cielo, y derramas bendición abundante, Señor. Sanidad, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. dígale, yo sé, Dios, que tú lo harás. En tu tiempo y en tu hora tú lo harás. Porque me amas antes de que yo te amara. Por fe, Señor, que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Que me traigas a un justo caído. Que yo cumplo la condición. Y tu palabra se cumple, Señor. Toda mi vida, toda y cada una de las promesas que te sí y que no, amén. Yo sé que tú puedes montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú puedes montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú puedes montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres Yo fiel. sé que lo vas a hacer. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Padre, levántanos. Quita toda mentira de Satanás, Señor, y levántanos. Exáltanos, bendícenos, Señor, porque somos tus hijos y te amamos. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo, hermano. Yo creo, y dice la palabra, al que puede creer, todo le es posible. Gloria a Él. Tome su lugar.
Señor, he predicado la palabra que me has pedido que predique. Te damos gracias. Vamos a orar por la ofrenda, Padre. Señor.